Buenas noches, profe, y hola compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 que está conformado por Mari Jiménez, Diego Carabalí, Mayerles Cifuentes y quien le habla, Karina Valcárcel. Bueno, compañeros, en esta noche le vamos a presentar un breve resumen del libro de Por qué fracasan los países. Esperamos les guste. El país de Zimbabue, bajo el régimen de Mugabe, ilustra claramente las consecuencias sociales y económicas. Este presidente, que había dirigido Zimbabue por varias ocasiones, algunas buenas y otras malas, normalmente con mano de hierro, desde 1980 había ganado la lotería en 5 ocasiones. Hay que recalcar que el premio de esta lotería equivalía a la renta per cápita de este país. Esta es una indicación más de las instituciones extractivas, ya que en su partido, el APC, se hicieron con las instituciones extractivas de la época y las identificaron. En Sierra Leona, el conflicto se intensificó con masacres y abusos masivos de derechos humanos que incluían violaciones en masa y las amputaciones de manos y orejas. Durante los últimos 50 años, la mayor parte de los politólogos y gobiernos han considerado que en Colombia hay democracia. A pesar de que Colombia tenga una larga historia de elecciones democráticas, no tiene instituciones instructivas. No todos los grupos armados de Colombia son comunistas. Para evitar las acciones de dichos grupos subversivos, en Colombia se debe pagar la denominada vacuna. En 1997, los paramilitares dirigidos por los hermanos Castaños habían conseguido formar una organización nacional de paramilitares denominados Autodefensas de Colombia, AUC. Varios de estos líderes organizaron una reunión con los destacados políticos en Córdoba. Los paramilitares se adueñaron del gobierno y de todas sus funciones. El 35% del Congreso fue elegido en zonas en las que habían estado los grupos de las autodefensas. Argentina era uno de los países más ricos del mundo. A primera vista, el resultado económico de este país es desconcertante, pero las razones de su declive se hacen más claras cuando se miran a través del cristal de instituciones inclusivas y extractivas. A medida que más personas se empezaban a preocupar por la sostenibilidad del peso, ponían más parte de su riqueza en las cuentas bancarias en dólares. Para el 1 de diciembre del 2001, el gobierno decide congelar todas las cuentas bancarias inicialmente por 90 días. El nuevo absolutismo. El gobierno de Corea es una dictadura comunista que se opone a la propiedad privada y a los mercados. Sin embargo, es difícil controlar los mercados negros y estos hacen sus operaciones en efectivo. El comunismo se opone a la propiedad privada de los mercados mediante reformas monetarias con los que se saquean las riquezas privadas de los ciudadanos y les quitan sus ahorros con las intenciones de que estas personas no se vuelvan ricos y así no sean una amenaza para su régimen. El rey algodón, durante el comunismo soviético, toda la tierra de cultivos de Uzbekistán estaban controladas por el Estado. Se dividieron y estas tierras se las repartieron en el año de 1991. Bajo este régimen, Uzbekistán es un país con instituciones políticas, económicas muy extractivas. Una tercera parte de la población vive en la pobreza. ¿Por qué fracasan los países hoy en día? Desde este famoso libro, según los autores, porque tienen las instituciones extractivas que viven de un círculo vicioso y que no cuentan con los recursos suficientemente recurrentes como para mantener a su población en un estatus de vida cómodo. Sus instituciones económicas no crean los incentivos necesarios para la población, ahorro, inversión e innovación. Las instituciones políticas extractivas apoyan a instituciones económicas con objetivos de consolidar su poder únicamente. Abro comillas, cruzando la frontera se evidencia la diferencia de prosperidad y miseria, cierro comillas. Cabe resaltar que es el gran panorama que ilustra este libro desde 2 localidades de diferentes países pero muy próximos entre sí, con una frontera que delimita Arizona, prosperidad, Nogales, miseria, corrupción, desigualdad.
todo desde el poder político. Teorías que no funcionan, según Jeffrey Sachs, que es un economista, habla de la teoría basada en la geografía, la teoría basada en la diferencia de culturas y la teoría de la ignorancia. Esta claramente habla de las élites de los países que no incrementan la inversión simple y llanamente porque no les conviene. Las instituciones económicas extractivas e inclusivas manejan el éxito económico de los países. Depende del desarrollo de sus instituciones, de las reglas que influyen en cómo funciona la economía y los incentivos que aportan y motivan a las personas. Aportan una cooperación acerca de lo que espera de la vida de los adolescentes en todos los países. Los primeros crecen en pobreza, sin iniciativa empresarial, ni creativa, ni educación. Se preparan para un trabajo no calificado. Su tránsito por las escuelas está marcado por atosigante propaganda política en apoyo al régimen comunista de los países, de muchos países. Existen pocos libros y ninguna computadora. El servicio militar se torna obligatorio. Los ciudadanos así formados saben que no podrán ser propietarios ni creadores de empresa, puesto que los impuestos y los aranceles monetarios incrementan cada vez más y en el cambio de los administradores políticos es lo que más se ve. La desigualdad entre las personas de los países pobres y ricos hacen que las primeras intenten cruzar ríos grandes o el mar Mediterráneo ilegalmente, buscando mejores oportunidades y elevar su nivel de vida. Provoca agravio, resentimiento, las consecuencias políticas enormes en otros países, como lo señala el señor Acemoglu y Robinson. Comprenden por qué existen las diferencias y qué provoca esto. El objetivo central allí es mostrar desde la necesidad económica lo que puede generar la corrupción y el manejo o el mal manejo político-administrativo de todas las regiones. Un claro ejemplo de esto es el Amazonas, aplicándolo a Colombia. La pobreza rige y las ilimitadas cantidades de tierra que posiblemente pueden ser prósperas, pero para el gobierno no es muy bien visto crear mejores líneas económicas desde allá. La sociedad colombiana es un pueblo de medios logros, de aspiraciones interrumpidas, de objetivos apenas de realizar, un pueblo que habla de grandes logros y sin embargo solo alcanza una parte de ellos. Este libro remota la época colonial y centra la raíz del fracaso en la sociedad. Es la verdad de algunos países sin desarrollo y por culpa únicamente de la corrupción política. Muchas gracias. Bueno, y así concluye nuestra exposición. Esperamos vernos el otro semestre. Que estén bien. ¡Nos vemos!